Todos los que estamos aquí, estoy completamente seguro, sabemos lo que significa la palabra crisis. A lo mejor no sepamos la definición del diccionario, ¿verdad? Y eso no es tan importante tampoco. Pero creo que entendemos lo que significa una crisis, o lo que significa estar pasando por una crisis. Cuando estamos en una dificultad, cuando estamos en un tiempo difícil, cuando estamos en un tiempo de conflicto, estamos atravesando por una crisis. Hay crisis de diferentes tipos. Hay veces que atravesamos crisis de salud, cuando nos enfermamos, perdemos la salud. Hay veces que atravesamos crisis financieras, cuando el dinero no nos alcanza. Hay veces que atravesamos crisis familiares. Bueno, hay quienes hablan de que hay crisis de edad, ¿verdad? Yo no sé por qué se habla de que los hombres a los 40 años de edad pasamos la crisis de los 40. Yo no sé si ustedes han escuchado eso. Bueno, Mario es el que está más cerca de esa edad, así que a lo mejor él está pasando la crisis de los 40. Yo la verdad que en lo personal no recuerdo haber pasado una crisis de los 40, o al menos no me acuerdo, hace unos poquitos años que pasó eso. Pero bueno, la adolescencia, por ejemplo, y aquí tenemos varios adolescentes o varias adolescentes, es una de crisis, definitivamente. Ese paso entre la niñez y la adultez, definitivamente que es una época de crisis, y esto es normal. Eso sí me acuerdo de haberlo vivido, de eso sí me acuerdo que de diferentes maneras fue una crisis para mí. Pero fíjense que no solamente las personas, también los países pasan por crisis, a veces económicas, a veces de tipo espiritual. Y no solamente las personas y los países, también las instituciones, las organizaciones pasan por situaciones de crisis. La Iglesia del Señor es también una institución, es también una organización, aunque la Iglesia es mucho más que solamente una organización, pero también lo es. Y como yo he venido compartiendo desde hace un par de semanas, la Iglesia de Jesucristo a nivel de todo el mundo, en Latinoamérica, en México, en Jalapa, está pasando por una situación de crisis. Los motivos, los factores, cómo se manifiesta esa crisis, ya lo hemos platicado de alguna manera. Pero aquí lo importante es cómo debemos enfrentar la crisis, cómo enfrentar las crisis, como personas y como iglesia, cómo debemos enfrentar la crisis, qué hacer cuando estamos pasando por una situación de crisis. Como siempre, la única respuesta válida, la única respuesta que a nosotros nos debe interesar es la que podemos tomar de la palabra de Dios, la que podemos tomar de la Biblia. Es la única respuesta confiable, es el único consejo confiable que hay, el que tiene su palabra. Así que con la ayuda del Señor y con la dirección de Él, vamos a tratar de ver de este texto que vamos a leer ahorita, cuál es el consejo de la palabra de Dios cuando estamos atravesando por una crisis de cualquier tipo. Así que les invito por favor para que abran sus Biblias y busquen en el segundo libro de Crónicas, que está ahí en la pantalla la cita, capítulo 7, y vamos a leer solamente de los versículos 12 al 16. Segundo de Crónicas, capítulo 7, versículos 12 al 16. Como son poquitos versículos, vamos a leer al mismo tiempo, vamos a leer todos juntos. Así que una vez que localicen la cita, les pido por favor que se pongan de pie, y una vez que lo hayan hecho, demos lectura juntos. Segundo de Crónicas, capítulo 7, versículos 12 al 16. Espero que todos lo tengamos para que leamos unidos. Por ahí, si alguien puede ayudar a las personas que nos visitan, si no encuentran tan fácilmente el pasaje. Segundo de Crónicas, capítulo 7, versículos 12 al 16. Y amén, amén. Amén.
Quiero estar seguro de que todos lo tengan. Muy bien. Leamos juntos, hermanos. La palabra de Dios dice, perdón, ¿hay algún celular por ahí sonando? Si pudieran, por favor, ponerlo en silencio. ¿Sí? Ok, leemos juntos. Dice así la palabra de Dios. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrara los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia al pueblo, si se humillare el pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, lloraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora están abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Oremos. Padre amado, bendito sea, Señor, nuevamente gracias por permitirnos tener esta libertad para reunirnos, para congregarnos en el nombre tuyo y para acercarnos a tu palabra. Dios, queremos depender únicamente de ti, queremos depender únicamente de tu Santo Espíritu, y por eso te rogamos en este momento, te suplicamos que seas tú hablándonos, Señor, que seas tú hablando a nuestro corazón, a nuestra vida, que seas tú enseñándonos en este momento, y que esta palabra tuya, Señor, nos lleve a todos a los pies de tu Hijo amado, a los pies de nuestro Señor Jesucristo, sabiendo que solamente en Él hay esperanza, sabiendo que solamente en Él hay verdadera sanidad, sabiendo que solamente en Él hay salvación. Toma este tiempo en tus manos, Señor. Lo pedimos, lo rogamos, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Tomen sus lugares, hermanos. Bien, yo quisiera darles un poquito de contexto de este pasaje que acabamos de leer, porque agarramos el pasaje como que a la mitad de donde empieza. En realidad el pasaje comienza como 2 capítulos atrás, desde capítulo 5 empieza ese pasaje completo, no podíamos leer todo. Así que déjenme darles el contexto de qué es lo que acabamos de leer ahorita. A ver, en el Israel antiguo, hace como unos 3000 años aproximadamente, ustedes se acuerdan que gobernó el rey David. Y el rey David fue famoso, entre otras cosas, por cómo Dios lo respaldó y cómo Dios lo llevó a conquistar otros reinos, a conquistar a sus enemigos y hacer del pueblo de Israel una gran nación, una nación grande. David, cuando ya estaba mayor, él pensó en construirle un templo al Señor. En ese tiempo, el Arca del Pacto, que era lo que simbolizaba la presencia de Dios para el pueblo de Israel, estaba en una tiendototota de campaña, que era el tabernáculo de reunión. Y entonces David dijo, bueno, no es bueno que yo viva en una casa de piedra, de maderas preciosas y de piedra, y una casa muy cómoda, y que el Arca del Pacto esté en una tienda. Y entonces David se propuso construir el templo para el Señor, el templo para Jehová. Pero ¿qué ocurrió? Que Dios le dijo, no, tú no me vas a construir casa, yo voy a construirte casa a ti. Eso tiene un significado, pero que ahorita no vamos a profundizar mucho en él. Pero Dios prácticamente le prohibió a David, le dijo, no, tú no vas a construir la casa, pero yo voy a levantar después de ti una época de paz, una época de prosperidad, y uno de tus hijos va a construirme el templo, va a construirme casa. David tenía ya eso en mente, de tal manera que cuando tuvo a uno de sus hijos, David tuvo muchos hijos,
y tuvo muchos hijos con varias concubinas, pero especialmente con una concubina que se llamaba, una esposa que se llamaba Betsabé. Con ella tuvo a un hijo al cual le puso un nombre bien especial, porque además se acordó de lo que Dios le había prometido y le puso en hebreo Sholomó, que para nosotros es Salomón y que quiere decir pacífico. Eso quiere decir el nombre es Salomón, pacífico. ¿Por qué? Porque Dios le había prometido a David que iba a haber un reino de paz después de él. Bien, este Salomón comenzó a reinar por ahí del año 970 antes de Cristo. Él tenía como 20 años de edad. Otro de los hijos de David se había sublevado contra su padre, aplastaron esa rebelión, se acabó esa rebelión, y entonces David decidió pasarle el reino a Salomón, a su hijo. Salomón, una de las primeras cosas que emprendió cuando recibió el reinado, bueno, déjenme decirles, heredó un imperio que iba desde el río Nilo hasta el río Éufrates, parte de lo que ahora es Egipto, parte de lo que hoy es Egipto, parte de lo que es Palestina, de lo que es el mismo Israel actualmente, Jordania, parte de Siria, parte de Líbano. Era un imperio grande que tenía. Y una de las primeras cosas que Salomón decidió es construir el templo del Señor. Se tardaron 7 años en construir el templo. Hay toda una narración de cómo fue construido el templo y todo lo que contenía, pero debe de haber sido un lugar fastuoso, un lugar hermoso, y ahí en un lugar que se llamaba Lugar Santísimo, ahí estaba el arca del pacto. En la inauguración de ese templo, cuando se inaugura el templo, hay una oración muy larga de parte de Salomón. Ustedes la pueden tomar desde el capítulo 6, tiene la oración de Salomón para la inauguración del templo. Y esta porción que nosotros tomamos ahorita tiene que ver con eso, tiene que ver con la oración que Salomón hizo y con lo que Dios le contesta a Salomón. Ok, hasta ahí la explicación para ponerles el contexto de dónde sale este pasaje que acabamos de leer hace un momento. Ahora sí, lo retomo otra vez, versículo 12, segundo de Crónicas, capítulo 7, versículo 12. Y apareció Jehová a Salomón de noche. Fíjense cómo Salomón tenía esta dicha de que Dios hablaba con él. No sabemos si le apareció de noche, fue en sueños o fue en una visión que Salomón tuvo. Pero dice, apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. A ver, ¿cómo se imaginan ustedes que era el tiempo que estaba viviendo Salomón y que estaba viviendo Israel? ¿Era un tiempo bueno o era un tiempo malo? ¿Era un tiempo de crisis o era un tiempo de prosperidad? ¿A qué les suena que estaban viviendo en ese tiempo? ¿En prosperidad o en crisis? En prosperidad. En prosperidad. Un imperio enorme, un rey sumamente sabio, además rico, con una sabiduría que Dios le había concedido muy especial. Estaban inaugurando el templo de Jerusalén. Estaban de fiesta. No estaban en crisis. Estaban de hecho en una época de bonanza, en una época de prosperidad, en una época incluso en que espiritualmente el pueblo de Israel estaba rendido delante de Dios. Miren, ahí en sus Biblias, y les voy a pedir que las tengan abiertas, regrésense un poquito, estamos en el segundo de Crónicas, capítulo 7, leímos a partir del versículo 12. Regrésense por favor al versículo 1 y acompáñenme con su vista. Yo voy a leer unos poquitos versículos a partir del 1, solamente para que se den cuenta del momento que está viviendo el pueblo. Segundo de Crónicas 7:1 dice la palabra del Señor: cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. ¿Cómo
sido aquel. Yo no puedo imaginar cómo es la gloria de Jehová llenando un lugar. La gloria de Jehová llenó la casa y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová, diciendo: porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Estaban viviendo en un tiempo espiritual hermoso, estaban en medio de la alabanza y todo parece que iba bien en la historia de ese Israel que estaba gobernando aquel rey Salomón. De tal manera que, teniendo ese antecedente, el versículo 13 parece un poquito disruptivo, es decir, parece que rompe con esto que yo les estoy diciendo ahorita. Todo va muy bien, el reino está funcionando bien, Salomón es un buen rey, Dios nos está bendiciendo, se acaba de manifestar la gloria de Jehová allí en aquel lugar. Entonces el versículo 13 como que no lo entendemos muy bien. Dice, está hablando ahora el Señor, contestándole la oración a Salomón, y dice: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo. Y uno puede decir, a ver, no estamos hablando de que todo estaba yendo muy bien en el reino, no estamos hablando de prosperidad en ese momento. Entonces, ¿por qué de repente el Señor le empieza a decir: y si cerrare los cielos? Eso de cerrar los cielos, ¿qué quiere decir? Habla de sequía, ¿verdad? Si dejaren de llover. ¿Se acuerdan de una vez hubo un profeta en aquellos tiempos más o menos que oró para que no lloviera? ¿Se acuerdan cuánto tiempo dejó de llover? 3 años, ¿verdad? Durante 3 años no llovió. Y eso debe de haber provocado una hambruna terrible en la tierra. 3 años de sequía. Bueno, eso nos recuerda un poquito eso. Y si cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra. ¿A qué les recuerda esto? ¿A qué otro pasaje de la Biblia les recuerda lo de la langosta que consume la tierra? Las plagas en Egipto, ¿verdad? Una de las 10 plagas en Egipto. Eran 10, está bien, no importa. Una de las 10 plagas de Egipto. ¿Ustedes conocen las langostas? No los mariscos, ese es otro tipo de langosta. Como unos grillos, ¿verdad? Pero yo me acuerdo hace pocos años, no tiene muchos años, y eso lo vi en la televisión, en la península de Yucatán. En la península de Yucatán hubo una plaga de langosta y se veían las imágenes en la televisión impresionantes, porque es una verdadera nube de esos insectos, pero además arrasan con los sembradíos. En una hora ya terminaron con extensiones grandísimas de sembradíos. Es una plaga terrible verdaderamente. Yo nunca la he visto, yo no sé si por aquí en la región haya langostas, pero al menos creo que nunca hemos tenido una plaga de langosta. Pero bueno, le está diciendo aquí el Señor: y si enviare la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia en mi pueblo. Otra vez nos recuerda las plagas de Egipto. Nuevamente la peste. Ahí sí entendemos lo que es una peste. Acabamos de vivir una pandemia terrible hace un par de años. Bueno, Dios está diciendo esto. ¿Saben que en otras palabras, Dios nos está recordando a nosotros y le está recordando a Salomón: mira, no importa cuán bien te esté yendo en este momento, no importa cuánta prosperidad haya, en cualquier momento puede llegar la crisis. En cualquier momento, lo más seguro, amados hermanos, déjenme decirles a ustedes, lo más seguro es que si no estás pasando por una crisis en este momento, o si no estás saliendo de una crisis, la crisis va a venir más adelante. De seguro, y no pretendo ser ave de mal agüero. Estoy diciendo
nada que desee nada malo para ninguno de nosotros. No, simplemente hay una realidad. Vivimos en un mundo caído, vivimos en un mundo en el que el pecado no ha sido arrancado todavía, no ha sido quitado. Eso nos queda todavía en el futuro a nosotros. Vivimos nosotros mismos batallando con el pecado, luchando con el pecado todos los días. Así que es muy probable que la crisis llegue en algún momento de nuestra vida. Crisis familiar, crisis económica, crisis espiritual, crisis de salud o crisis de algún otro tipo. Pero es muy probable que vaya a llegar. ¿Saben que Dios, que todo lo ve, que todo lo sabe, que es omnisciente y omnipresente, sabía lo que iba a pasar con Salomón unos años después? ¿Alguien recuerda la historia de Salomón completa? ¿Qué pasó con este rey lleno de riqueza y lleno de sabiduría, de conocimiento, de inteligencia? ¿Alguien se acuerda qué pasó con él? Se dejó guiar por las mujeres que tenía. Ok. Levantó altares a cada uno de ellos. Así es. Fíjense que una de las cosas que hizo Salomón para preservar su reino es que comenzó a hacer alianzas con otros reinos que estaban alrededor de ellos. Y en ese tiempo se acostumbraba mucho que para que la alianza fuera fuerte, hubiera una boda de por medio. Entonces, Salomón llegó a tener no sé cuántas esposas, pero muchas esposas. Algunas de ellas eran amonitas, otras eran egipcias, otras eran edomitas, otras eran de Babilonia, y cada una de ellas tenía su propio Dios. Cada una de ellas vivía, igual que su cultura, en idolatría, en una creencia muy diferente a la que tenía el pueblo de Israel. ¿Y qué creen que trajeron junto con ellas estas esposas de Salomón? Trajeron a sus ídolos, trajeron a sus dioses. ¿Cuál debería de haber sido el papel de Salomón como esposo? Estamos hablando de un tiempo diferente al nuestro. La poligamia era permitida. Sí, bendito sea Dios que eso ya no es así, porque además el diseño de Dios con Adán y Eva fue el de monogamia, ¿verdad? Pero bueno, estamos hablando de la humanidad caída. Pero ¿qué debía de haber hecho Salomón con aquellas mujeres en cuanto a su fe, en cuanto a su creencia? Seguramente decirles: nosotros somos el pueblo de Dios, este pueblo es un pueblo santo y aquí no adoramos ídolos. Así que corazoncito, lo siento mucho, pero tú no puedes venir aquí con tus hijos, no puedes traerlos, los dejas allá de donde tú veniste, ¿sí? Aquí vas a adorar al único Dios vivo. ¿Pero qué creen? Salomón no hizo eso. Dijo: ok, no está tan mal, Jehová es el principal Dios, pero podemos tener también a unos Baales. Baal quiere decir Señor. Y entonces comenzó a permitir que en determinados lugares de Israel se levantaran altares, lugares altos, donde se comenzaron a hacer sacrificios para esos dioses. ¿Y qué pasó con el pueblo de Israel? Que en lugar de seguir adorando al único Dios vivo y verdadero, comenzaron a adorar a un montón de dioses, siendo ellos monoteístas. Aquí todos somos monoteístas, ¿verdad? ¿Sí? Me acuerdo una vez de que nada más contaron una anécdota muy rápida en el Divino Salvador, donde nos reuníamos. Y entonces el pastor pregunta: hermanos, ¿cuántos de los que están aquí son monoteístas? Y dice: ¿podrían levantar la mano los que son monoteístas? Y bueno, algunos levantamos la mano, ¿verdad? Otros no la levantaron. Y dice: hermanos, ¿quiénes levantaron la mano? Bueno, todos ellos son unos monoteístas. Véanlos, porque son unos monoteístas. Ok, ¿qué quiere decir monoteísta? Que tenemos un solo Dios, creemos en un solo Dios. Todos los que estamos aquí, yo espero, con todo mi corazón, somos monoteístas. Bueno, aquellos pueblos que eran politeístas, es decir, tenían muchos dioses, ¿sí? ¿Saben que hay otra forma aparte del monoteísmo y del politeísmo que se llama enoteísmo? Esa palabra a lo mejor no la han escuchado, ¿sí? Enoteísmo, bueno, no es que adoren al heno ni nada de eso. El enoteísmo es una forma de religión
en la cual se tiene un Dios principal y muchos dioses secundarios. Es decir, creen que hay un Dios principal al cual adoran principalmente, pero caben otros dioses secundarios. El pueblo de Israel se volvió politeísta y se volvió enoteísta también, porque decían, no, nosotros sí adoramos a Jehová, pero aparte de Jehová, pues adoramos a Baal también, o adoramos a, no sé, alguno de los otros dioses. Eso pasó con el pueblo de Israel. ¿Y saben qué ocurrió entonces? Dios tuvo que mandar juicio sobre aquella nación. Y entonces fue cuando llegó la langosta, y entonces fue cuando se cerraron los cielos para que no lloviera, y entonces fue cuando vino la peste, porque había un juicio de parte de Dios hacia todos ellos. Hermanos, nosotros estamos viviendo en medio de una humanidad caída. Nosotros hemos sido rescatados por la gracia y por la misericordia de Dios, pero seguimos viviendo en medio de esa humanidad caída, así que con toda seguridad vamos a enfrentar crisis de uno o de otra forma. ¿Y qué hacemos cuando enfrentemos la crisis? ¿Qué debemos de hacer cuando viene el problema, cuando viene el conflicto, en la iglesia, en la familia, en la nación? Vivimos en una nación, hermanos, en permanente conflicto. Es más, vivimos en una colonia, quienes viven aquí, con conflicto. La semana pasada algunos de veras estuvimos clamando con dolor en nuestro corazón, porque hubo una pequeñita que desapareció. No la encontraba. Una pequeña de 13 años. Bendito sea Dios que después de unos días ella apareció. Pero todo eso tiene que ver con la crisis que vivimos. Tiene que ver con una pérdida de valores, tiene que ver con un olvido de Dios, tiene que ver con que la gente cree en otras cosas, no en el Dios vivo, aunque creen estar creyendo en un solo Dios, finalmente se cae en el enoteísmo. Sí, Dios es el principal Dios, pero también le puedo pedir a otros, también le puedo pedir a otras deidades, a quienes a veces se les llama santos o se les llama vírgenes, aunque sí creo que hay un Dios único. Y eso ha llevado a la sociedad, y eso ha llevado a nuestro país a una tremenda crisis. Eso ha llevado a la iglesia a una crisis también. ¿Qué hacemos? ¿Cómo enfrentamos esa crisis? El versículo 14 nos dice qué es lo que debemos hacer. Si se humillara mi pueblo, fíjense, después de haber dicho en el versículo 13, y si yo cerrara los cielos para que no lloviera, y si mandara la langosta que asolara la tierra, y si mandara la peste, y luego dice en el versículo 14, si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. No tenemos que andar buscando estrategias, no tenemos que andar inventando cosas. La palabra de Dios nos dice que tenemos que hacer. Versículo 14 menciona 4 acciones que el pueblo de Dios debe de tomar ante una crisis. La primera de ellas dice, si se humillare, ¿quién? ¿Quién dice? ¿Quién? Mi pueblo. ¿Quién se debe de humillar ante una situación de crisis? No van a ser los que no creen en Dios, no van a ser los paganos, no van a ser quienes adoran a la Santa Muerte, no lo van a ser ellos. Quien se debe de humillar es el pueblo de Dios. Quien debe de doblar su rodilla es el pueblo de Dios. Fíjense que la palabra humillarse en hebreo es la palabra caná, con K, cuando lo transliteramos al español, caná. Y caná quiere decir literalmente doblar las rodillas. Es como si estuviera diciendo aquí la palabra, si mi pueblo doblare sus rodillas, se postrare, eso quiere decir el humillarse, que haya quebrantamiento y que haya reconocimiento del pecado. Pero ¿quién tiene que hacer eso? Dice el Señor, mi pueblo. Mi pueblo. En hebreo, pueblo es la palabra am.
A-M, am. ¿Ustedes se acuerdan del libro de Oseas, a donde alguno de los hijos que tiene Oseas con Gomer le dice que le ponga lo ami? ¿Se acuerdan? Porque la palabra ami quiere decir mi pueblo, am es pueblo, ami, mi pueblo, lo ami, no pueblo mío, no mi pueblo. ¿A quién le pide Dios aquí que se humille? No es a lo ami, no es a quienes no son su pueblo, sino es a su pueblo. Amados hermanos, hay algo que creo que la Iglesia de Jesucristo no hemos entendido completamente. Tenemos una responsabilidad ante el mundo. Tenemos una responsabilidad para el mundo. Queremos que pare la violencia, queremos que paren los secuestros, queremos que paren los asesinatos, queremos que pare toda esta violencia infame en la que vivimos. Hermanos, quien tiene que doblar su rodilla, quien tiene que humillarse para que eso ocurra, somos nosotros. Es la iglesia de Dios, somos los creyentes en Jesucristo. Es el pueblo, dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. En otras traducciones, a lo mejor alguien trae alguna otra traducción y lo encuentra así, dice, el pueblo que lleva mi nombre. Si se humillare el pueblo que lleva mi nombre. El pueblo de Israel llevaba el nombre del Señor sobre de él. Y bueno, hablando de nosotros nos decimos que cristianos, ¿verdad? La iglesia es iglesia cristiana. ¿De dónde viene la palabra cristiana? De Cristo. ¿Sí? Yo no sé si ustedes se han puesto a pensar en eso, pero nosotros llevamos el nombre de Cristo en nosotros. Si decimos yo soy cristiano, cuidado, porque estás diciendo que el nombre de Cristo está en ti o está contigo. Si somos iglesia cristiana, somos una iglesia que lleva el nombre del Señor. Bueno, de esto está hablando aquí cuando dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, es decir, mi pueblo que lleva mi nombre, ellos son los que se deben de humillar, ellos son los que deben de doblar sus rodillas, ellos son los que tienen que arrepentirse de su pecado, ellos y no los que no son mi pueblo. Entonces, esa es la primera acción que nos está diciendo que hagamos cuando estemos en cualquier crisis. Lo primero que tenemos que hacer es humillarnos delante de Dios, es decir, reconocer nuestro pecado, quebrantarnos delante de Él y reconocer nuestra falta delante de Él. ¿Quieren ir rápidamente, por favor, al Salmo número 32? Y leer junto conmigo los versículos 3 al 5. Salmo 32, versículos 3 al 5. Pueden seguir con su vista, por favor, en sus Biblias. Dice ahí la palabra de Dios: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Es impactante lo que dice el versículo 3. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Mientras nosotros callamos nuestro pecado, creyendo que lo estamos escondiendo, eso va consumiendo nuestros huesos, eso nos va consumiendo por adentro. Dice en el versículo 5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Entonces, esa es la primera acción. Segunda acción que nos dice la palabra de Dios, regresando a 2 de Crónicas 7, versículo 14. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y orare. Esa es la segunda acción que tenemos que tomar. Necesitamos orar, necesitamos clamar a Dios, necesitamos comunicarnos con Dios en oración. Yo les decía hace 8 días, y hoy lo voy a volver a repetir otra vez, la oración no es una opción que los cristianos podemos tomar o podemos desechar. No, la oración tiene que ser parte de nuestra vida diaria, todos los días, varias veces al día.
¿Ustedes se acuerdan de un personaje que se llamaba Daniel? ¿Se acuerdan de Daniel, verdad? Sí, todos hemos escuchado la historia de Daniel, y el foso de los leones, y el horno, y todo lo demás. ¿Sí? ¿Qué decía, qué dice en el libro de Daniel? ¿Cuántas veces al día oraba Daniel? ¿Alguien se acuerda? Dice que 3 veces al día, como solía hacerlo. Hubo un decreto de parte del rey que dijo: nadie puede orar a ningún otro Dios durante 30 días. Y los chismosos fueron y espiaron a Daniel y fueron después con el rey a decirle: rey, Daniel sigue orando. Le sigue orando a su Dios, no a quien tú decías que oraba. Bueno, sabemos la historia de Daniel y lo que Dios hace a través de él. Daniel oraba mañana, tarde y noche. Y yo estoy seguro que no era una oración de 3 minutos la que Daniel hacía. Estoy seguro que se quedaba postrado delante del Señor y se quedaba platicando con el Señor, hablando con Él. Hermanos, en medio de la crisis, si algo debemos de hacer es orar, orar y orar, platicar con Dios. ¿Cuántas veces al día? Todas las veces al día que puedan. ¿Durante cuánto tiempo? Todo el tiempo que puedan. No hay un límite. Orar sin cesar, ¿verdad? Dice la palabra en algún lugar. Ok, esa es la segunda acción. Si volvemos nuevamente al Salmo 32, pero ahora veamos la otra parte, de los versículos 6 y 7. Dice: por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Vean el contraste entre el versículo 3 y el versículo 6 y 7. Dice: mientras callé, se secaron mis huesos, se envejecieron mis huesos. Pero luego en el versículo 6 dice: por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Entonces, esa es la segunda acción que tenemos que hacer, que nos enseña el versículo 14. Sigue diciendo este versículo: y oraren y buscaren mi rostro. Buscar el rostro de Dios. Aquí debo de aclarar, hermanos, que esto es una expresión que se llama, les voy a decir una palabra dominguera, que se llama antropomorfismo. Antropomorfismo. Antropos quiere decir hombre, morfos, forma. ¿Sí? Hay veces que en nuestro lenguaje hablamos de Dios como si fuera hombre, como si fuera ser humano. Es una forma de expresión únicamente y se llama así antropomorfismo. Por ejemplo, cuando decimos que los cielos son obra de sus manos, y uno dice: a ver, entonces Dios tiene manos. No, Dios es espíritu, no tiene 2 manos como nosotros. Bueno, esa es otra expresión de ese tipo. Dice: y buscar en mi rostro. Y alguien preguntaría: entonces Dios tiene rostro. ¿Hay un rostro de Dios? No, Dios es espíritu. Pero es una expresión, es una forma de decir: si me anhelaren a mí, si anhelaren estar en mi presencia, si anhelaren conocerme. Ver el rostro de una persona, hermanos, es conocer a esa persona. ¿Sí? Vemos a una persona y el rostro de nosotros dice mucho. A veces el rostro dice si estamos tristes, si estamos enojados, si estamos alegres, si estamos preocupados. Se refleja en nuestro rostro. Es decir, ver el rostro de una persona es conocer a esa persona. Era una expresión también que había, sobre todo en la época de los reyes, cuando había monarcas, cuando alguien estaba delante de un rey, estaba viendo su rostro, y era un honor ver el rostro del rey, porque no cualquiera lo podía hacer. Bueno, esa es la expresión que la palabra de Dios está usando. Si me buscaren a mí, si buscaren conocerme a mí. Miren, a mí me encanta el Salmo 42, versículo 1, a donde el rey David dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía.
Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, de la misma manera mi alma clama por ti. Mi alma te necesita a ti. Eso es lo que dice el Salmo 42. Y creo que si buscar en mi rostro, tiene que ver con eso. Si me desearen, así como el ciervo desea las corrientes de las aguas porque se está muriendo de sed, si buscaran de mi presencia de esa manera, y esa es la tercera acción, si sondearen mi pueblo, si oraren, y la tercera, si buscaren mi rostro, es decir, si desearen mi presencia, y hay una cuarta, que a lo mejor es la más complicada de las cuatro acciones, sigue diciendo, versículo 14, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos. A ver, las tres primeras acciones que acabo de mencionar, el humillarse, el orar y el buscar el rostro de Dios, es algo que a lo mejor puede ocurrir en la intimidad de nuestro corazón. Aunque la oración la podemos hacer pública también, pero es algo que a lo mejor ocurre en lo íntimo, en mi relación personal con Dios. Pero cuando llega y se convirtieren de sus malos caminos, la palabra convertirse quiere decir que vas caminando en un sentido y comienzas a caminar en el sentido contrario. Que estabas haciendo lo malo y dejas de hacer lo malo y ahora comienzas a hacer lo bueno. La conversión es la manifestación externa, lo que se nota por afuera de lo que ha ocurrido en nuestro corazón. Yo sé que el Señor ha regenerado mi corazón. Yo tengo la convicción de eso. Y mi esperanza es que el Señor haya regenerado el corazón de cada uno de los que están aquí también. ¿Sí? Pero eso es algo que ocurrió dentro de mí. Es algo que ocurrió en mi interior. ¿Cómo se puede notar o cómo se debe de notar que el Señor ha regenerado mi corazón? Pues tiene que haber un cambio en mi forma de vivir. Tiene que haber cambios notorios. No porque quiera que nadie se dé cuenta, sino simplemente porque se nota. Se nota. Hermanos, cuando alguien ha recibido a Jesucristo como su Señor y como su Salvador, se nota. Se nota en la cara, se nota en la forma de hablar, se nota en la manera de vivir, se nota en la manera de platicar. Bueno, eso es convertirse. Y entonces lo que Dios le estaba diciendo aquí al pueblo es: sí, deben humillarse, sí, deben orar, sí, deben de buscar mi rostro, pero deben de convertirse de sus malos caminos. El pecado en el que vivían, ya no pueden vivir más en ese pecado. Ya no pueden estar a gusto en el pecado en el que antes se encontraban a gusto. Entonces, son esas cuatro acciones las que el Señor nos da: humillarnos delante de Él, orar a Él, buscar su rostro, buscar su presencia y dejar de hacer lo malo que hacíamos para comenzar a hacer lo que a Dios le agrada. Esos serían los cuatro pasos para que nosotros enfrentáramos las crisis cuando las crisis se presentan en nuestra vida. Y saben que la segunda parte del versículo 14 trae una triple respuesta de parte de Dios. Dice: ¿qué va a pasar? Si mi pueblo hace estas cuatro cosas, ¿qué va a pasar? Dice: yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Me encanta que muchas veces cuando venimos a la palabra de Dios hay frases bonitas que se nos quedan grabadas más fácilmente. Y eso de sanar nuestra tierra, bueno, tan nos encanta que hace rato cantamos un himno que habla de eso, ¿verdad? De sanar nuestra tierra y de sana nuestra tierra. Tomando que la frase es tomada solamente de la única parte del versículo, y a veces nos saltamos todo lo que acabamos de decir ahorita nosotros. La necesidad de humillarse, la necesidad de orar, la necesidad de buscar su rostro y la necesidad de convertirnos de nuestros malos caminos. En su gracia Dios promete una respuesta de parte de Él. Hermanos, déjenme decirles también nuevamente: Dios no tiene absolutamente ninguna obligación con nosotros. Dios no está obligado a perdonarnos. Dios no está obligado a bendecirnos. Dios no está obligado a hacer que a nosotros nos vaya bien. Todo eso lo hace Dios por su gracia. Es más, no está obligado ni siquiera a oír nuestro ruego.
ni siquiera oír nuestra oración. Seguro, yo estoy seguro que la escucha, pero es su gracia la que hace eso. Y entonces en esa gracia, Él dice, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados, borraré sus pecados. Yo no sé si algunos de ustedes tienen deudas con el banco, con alguna tarjeta de crédito, o con Compartamos, o alguna otra. Si yo no sé si ustedes tienen alguna deuda. Si tienen alguna deuda, yo les animo a que la paguen lo antes posible y se quiten eso de encima. Pero vamos a suponer que estuvieran muy endeudados con alguien, con un banco, con un prestamista o con alguien, y que de repente viniera esa persona o viniera otra persona y les dijera, ¿sabes qué? Acabo de pagar todo tu deuda. ¿Sabes qué? Mira, me enteré de que tenías este problemón encima con esta deuda, ¿y qué crees? La acabo de pagar y no me debes nada. Ya, no tienes más deuda. ¿Cómo les caería una noticia así, de ese tamaño? O sea, que te bien, ¿verdad? Muy bien. Uf, qué alivio. Me acabas de quitar un peso de encima. Bueno, les tengo una buena noticia, hermanos. Toda tu deuda delante de Dios, todo tu pecado, toda tu culpa ha sido completa y totalmente pagada. El Señor Jesucristo ya la pagó en la cruz del Calvario. No sufras más, por favor. No cargues más con tu culpa. No cargues más con tu pecado. Tu pecado ha sido pagado total y completamente, una sola vez y para siempre. El sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario fue perfecto, fue completo. No hay que agregarle nada más, no hay que repetirlo. Toda tu culpa, toda tu deuda ha sido pagada. La sangre que el Señor Jesucristo derramó en la cruz del Calvario fue suficiente y más que suficiente para pagar todo tu pecado. Tú debes solamente de recibir ese regalo. Eso sí necesitas hacer. Necesitas humillarte, necesitas confesar tu pecado, necesitas arrepentirte, necesitas pedirle perdón a Dios, y después de eso recuerda lo que dice la segunda parte del versículo 14. Dice, perdonaré sus pecados. Y hay otra parte de la Escritura donde el Señor dice, yo tomaré sus pecados y los arrojaré al fondo del mar. En otras palabras, se van a perder allá, nadie se va a volver a acordar de ellos. Eso es lo que el Señor Jesucristo ha hecho para nosotros. Esa es la promesa que Dios tiene en este versículo. Y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y sanar, fíjense que la palabra que se traduce aquí como sanar, también se usa para remendar. También se usa para remendar. Es como si el Señor dijera, y los voy a remendar, los voy a reparar. Hay una canción por ahí que a mí me gusta mucho, de Santiago Benavides, que habla también de ese Dios que vino a buscarnos a los que estábamos rotos. Muchos de nosotros estábamos rotos cuando el Señor Jesucristo vino a nosotros y nos pegó otra vez, nos remendó otra vez. Eso significa sanaré su tierra. No solamente que va a sanar nuestra tierra físicamente, sino que Él quiere sanar nuestra familia, quiere sanar nuestra iglesia, quiere sanar nuestro corazón. Esa es la triple respuesta de Dios. Y termino con esto, hermanos, versículos 15 y 16. Acuérdense que estamos hablando de la inauguración del Templo de Jerusalén. Versículo 15. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Es decir, el Señor está diciendo, ahí en este templo que estamos inaugurando ahorita, tal vez le decía Salomón, mis ojos van a estar puestos ahí, mis oídos van a estar atentos a la oración en ese lugar. Yo he elegido ese lugar para santificarlo, para que mi nombre sea ahí para siempre. Mis ojos y mi corazón
estarán ahí para siempre. Año 961 a.C. estaba ocurriendo esto. Más o menos 400 años después, año 583 a.C. ¿Saben qué pasó con ese templo? Vino Nabucodonosor al frente de los de Babilonia y arrasó con ese templo. Se llevó todo lo que había allá adentro. 70, 80 años después, Zorobabel con otros regresaron del cautiverio y levantaron otra vez el templo. Y más o menos unas décadas antes del nacimiento del Señor Jesucristo, Herodes el Grande amplió otra vez ese templo, de tal manera que en la época del Señor Jesucristo otra vez era un templo enorme, fastuoso, con unas piedras enormes, orgullo de los judíos en aquel tiempo. ¿Saben qué pasó con ese segundo templo? No quedó piedra sobre piedra. Año 70 después de Cristo, Tito, alrededor al frente de tropas romanas, arrasó totalmente con el templo y con Jerusalén. Solamente de los muros de Jerusalén hay uno que quedó completo, que está en pie todavía y que le llaman el muro de los lamentos. Pero fue arrasado. Hoy no hay templo. ¿Saben qué hay en el monte Moriah? Así se llama el monte donde fue levantado el templo de Salomón y el segundo templo. ¿Saben qué hay el día de hoy? ¿Alguien sabe? Una mezquita. Una mezquita. Un lugar donde los musulmanes van a adorar a Alá, que bueno, significa Dios, pero es otro Dios al que ellos adoran. Hay una mezquita. No hay ni siquiera una sinagoga judía, ni una iglesia cristiana. No, hay una mezquita en ese lugar. Y entonces uno dice, ¿qué pasó? Señor, dice aquí, he elegido este lugar, santificado esta casa, para que en ella esté mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. ¿Saben que este tipo de versículos es de los que a veces agarran quienes dicen que la Biblia tiene contradicciones y dicen, pues mira, ya no hay templo, es más, hay una mezquita ahí? Sí, pero es que quienes dicen eso no han entendido el concepto de templo en el nuevo pacto, en la nueva época en la que el Señor Jesucristo vino a inaugurar ahora. Por favor, vayan rápidamente a 2 Corintios 6:16. Ya estoy terminando, hermanos. 2 Corintios, capítulo 6, versículo 16. Lo voy a leer. Dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Y como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Vean qué hermoso lo que dice aquí la palabra de Dios. Dice, porque ustedes son el templo del Dios viviente. Es cierto, en el monte Moriah hay una mezquita. Es cierto, el templo de Jerusalén que inauguró Salomón en aquel tiempo ya no existe. Pero ¿saben por qué Dios le había dicho a David? Yo te voy a construir casa a ti. Tú no me vas a construir casa a mí, yo te voy a construir casa a ti. Porque de la descendencia de David vino el Mesías, vino el Señor Jesucristo. Y nosotros somos esa casa que Él le prometió a David. Y nosotros somos el templo del Dios viviente. El templo del Dios viviente ya no es más un edificio fastuoso y bonito y con piedras enormes. No, ahora está formado por piedras vivas. Y esas piedras vivas somos ustedes y yo, hermanos. Esas piedras vivas somos todos aquellos que creemos en el Señor Jesucristo. El templo ya no es un lugar físico. El templo de Dios, a donde habita el Dios vivo, está en el corazón de cada uno de nosotros. Vayamos por favor a 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 5. 1 de Pedro 2:5. Dice, ahora ya no es Pablo el que escribe. En la carta a los Corintios era Pablo, aquí es Pedro. Y Pedro dice, vosotros, es decir, ustedes, también como piedras vivas,
ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ustedes como piedras vivas sigan siendo edificados como casa espiritual y como sacerdocio santo. Por eso ya no necesitamos un templo. Por eso es que no nos preocupa si algún día algunos dicen que se va a levantar el tercer templo en Jerusalén. No sé, tal vez si se levanta o no se levanta, realmente no es algo que nos deba de preocupar a nosotros, nos deba de interesar mucho. ¿Por qué? Porque en cada uno de nosotros está el templo del Dios viviente. Lo que sí nos debe de ocupar, es seguir lo que dice la palabra de Dios. Lo que sí nos debe de ocupar es que este templo donde habita el Dios vivo sea un templo que sabe humillarse delante de Él, que sabe pedirle perdón, que sabe orar y que sabe buscar su rostro, y que sabe convertirse y volverse a convertir cuantas veces sea necesario. Que el Señor nos ayude para que cuando la crisis llegue, o si estamos en medio de la crisis, nosotros sí sepamos qué hacer, sí sepamos lo que dice la palabra de Dios. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren en sus manos a Dios, entonces oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Eso es lo que animamos cada uno de nosotros. Oremos, hermanos. Padre, gracias, Señor. Gracias por esta palabra tuya. Gracias por esta palabra que es viva, que es eficaz, que es cortante como espada de doble filo. Señor, en esta tarde te queremos pedir, por favor, que tú nos perdones por todas las veces en que te ofendemos y todas las veces en que te fallamos. Señor, que tú quieras poner en nosotros un corazón que quiera y pueda humillarse delante de ti todas las veces que sean necesarias. Un corazón que te anhele ver tu rostro, que anhele buscar de tu presencia, Señor, buscar tu rostro, y un corazón también que se vuelva de sus malos caminos. Bendito sea, Señor, porque sabemos que tú oyes nuestra oración, que tú la contestas y que tú estás sanando nuestro corazón, nuestra vida, nuestra iglesia y nuestra tierra. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.